Hola, ¿qué tal mis brujos? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Personas Fantásticas. Yo soy Ángel Soberbio y hoy me encuentro con Fili Tah Balam. Él es un promotor de la cultura maya que acaba de escribir un libro excelente que les quiero mostrar. ¿Cómo te encuentras, hermano? Muy buenos días, Ángel. Me encuentro muy bien. Hachimalokim. Muchas gracias por invitarme aquí en tu programa, Los Brujos de Barrio. Me encuentro feliz, sobre todo contento de estar aquí presente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Malokin, mis brujos, vamos a ver un poquito de su trabajo. Yo nunca olvido todo lo que yo soy, ni mucho menos el lugar de donde vengo, porque en este mundo como firme más igual, yo siempre me mantengo. Y es que donde sea que vaya, de ningún modo me avergüenza decir que raza maya es la que tengo. Guachmasula, Tinatech, Uchian, Chaque, Mishikaka, Puchique, me maya chival, de lo matan a sacar, me negushka shikene, desmante criminal, maya chival, Mishnani Kusi, Shuli Kushtal, Yani imbécil, maya chival, de lo matan a sacar. Bueno, esto que acabamos de escuchar son líneas del libro de Fili. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu libro? Bueno, este es un proyecto que empezó en el 2014. Este proyecto es para hacer un trabajo de recopilación, sobre todo investigación, de la historia viva de los mayas. Claro, también en el libro es algo muy llamativo. ¿Por qué? Porque lleva el nombre de Tulum. Entonces se llama Tulum Tierra y Manglar. Es la historia viva de los mayas con un subtítulo. Yo les invito a conocerlo. En la actualidad estamos entre los 500 aproximadamente, ya a la venta aquí en el municipio, en otros lados. 500 ejemplares vendidos. Sí, entonces esa es la primera ronda. Entonces ya, actualmente ya de ahí se espera que este año tengamos otro, pero con una nueva, bueno, misma información, mismo estilo, misma historia, pero con nuevos ejemplares, con un buen diseño, todo eso. Entonces, que ya más adelante les vamos a hablar de este proyecto. Entonces, podríamos decir casi agotado de el primer proyecto que lanzamos, la cual estoy muy agradecido con muchas personas que me apoyaron. Bueno, en este libro vas a encontrar sobre todo la historia como tal. Entonces, el libro de Tulum Tierra y Manglar ha sido un ejemplar que reside o nace del proyecto
a raíz de la poca información que tenemos nosotros en el lugar en donde yo nací, que es Tulum. Entonces le puse Tulum porque es un tributo que le rindo a estas bellas tierras mayas que tiene, que es muy, muy, muy bonito para mí saber y conocer la historia. Entonces, Manglar, porque es lo que representa la tierra. Entonces, el libro, para conocer y saber por qué lleva el subtítulo, es importante saber el significado. Entonces, van a encontrar el vocablo de la lengua maya Tulum. Entonces, que su autor habla de que viene de tú, que es un olor grato, no grato, que produce la tierra, o pues que apesta, y lum es tierra. Entonces él es el sinónimo del manglar. Entonces ahí aparece en nuestro libro. Dos autores en anterioridad han escrito y han hablado de Tulum. Entonces el primero fue Guillermo Goni en 1990, que publicó su libro Cómo los mayas perdieron Tulum. El segundo fue Marco Antonio León Díez, que en el 2010 publicó su libro Tulum, el lugar del resurgimiento. Entonces están muy buenas esas fuentes, más sin embargo ellos, al no ser nativos o hablar la lengua, han tenido pequeños errores. Por decir, yo como autor realizamos el autocriterio, también definimos y sustento mediante las entrevistas de nativos en ese transcurso de los años, de a partir del 2014, como un argumento de el por qué los autores anteriores hablaban de que Tulum es una ciudad amurallada, que Tulum significa esto, que Tulum es resurgimiento, que Tulum es amanecer. Entonces en el libro de Tulum, ahí entre ese trabajo que realicé, así la ponemos como tal cual es, y de verdad es el significado según nosotros, los nativos y las personas, hijos descendientes de los primeros fundadores de Tulum. Claro, por supuesto. Aquí siempre pasa, y te quería preguntar, ¿por qué es tan difícil conseguir información del pasado maya, de pues todas estas culturas que en las ruinas te dicen que pues están extintas, pero de repente en la calle la gente sigue hablando maya, la gente pues sigue siendo maya, siguen teniendo sus usos y costumbres que, bueno, mal llamado yo siento usos y costumbres, porque pues es toda esta cosmovisión maya, su filosofía, la forma de alimentarse? ¿Por qué es tan difícil encontrar información? Muy bueno, volvamos en el pasado, en la llegada de los invasores en 1520. Francisco de Montejo llegó en estas costas, en lo que es el Quintana Roo, Xelejá, todo eso es lo que dice la historia. Entonces la historia dice que son conquistadores, más sin embargo para nosotros son invasores. Invadieron, quemaron el 80% de los códices. Los códices contenían información de cómo nosotros teníamos nuestras vivencias, la cultura, el respeto, las deidades, todo lo general. Imagínate que se queme una biblioteca y que te sobreviva 20% de la información. Entonces, pero a través de los tiempos, en las investigaciones que su servidor viene realizando en nuestra lengua, la información yace dentro de la lengua, como un USB que está conectado. Entonces, al hablar el mayatán, se encuentra mucha información y le buscas significado. ¿Por qué? Porque tiene sentido en cada cosa que le dieron de nombre, o cada vocablo, cada lengua tiene nombre y está adherido a un concepto, y ese concepto es una cosa, es un material, es algo. Entonces decía en mi libro que nos cortaron el yaché, nos quemaron el maizal, nos robaron el cacao, mas no sabían que en nuestra lengua maya, que es el mayatán, volvería a resurgir. Entonces eso es lo que habla parte del trabajo que venimos realizando. Entonces es una frase que yo les comparto y he estado compartiendo con los amigos para que entendieran que a pesar de todo íbamos no a sobrevivir, a volver a resurgir. Después del 2012, cuando concluyó el calendario maya,
vuelve a resurgir no el movimiento, el resurgimiento de nuestras culturas, del retomar lo que es nuestras tradiciones, retomar lo que amamos hacer, porque en la cultura tienes que amarte primero y amar lo que haces para que tú puedas conectarte con el mundo. Entonces así es como lo vemos. Entonces el por qué no hay información físicamente no la tenemos, más sin embargo nuestros abuelos la han pasado de boca en boca, lo han pasado y nos han compartido esa información. Entonces hoy en día que los jóvenes tenemos esas facilidades de escribir, de subir en las redes, de documentar, entonces la hacemos. Entonces es por eso que eso es lo importante de que tenemos actualmente, que es la lengua maya. Los mayas siempre van a estar presentes porque mantenieron ese dialecto, esa lengua materna, que nos quedó 20% de esa información, que son códices, que son quizás en papel o en roca labrada o murales. Es lo que hay, lo que se conoce, pero lo que sí me queda claro es de que en esta lengua que tenemos hay mucho de qué hablar y mucha información. Tulum actualmente y los mayas que viven en Tulum, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo está la situación? Actualmente se encuentran en el olvido, pero no podríamos echarle la culpa a todo a lo gubernamental, sino que pudiéramos llegar y retroceder en el pasado. Entonces parte podría ser culpa nuestra, porque en su momento nos cerramos a compartir la información, y eso yo lo veo como investigador, porque investigas y te das cuenta que los abuelos a veces le contaban o se heredaban todos por jerarquía. Entonces eso nos bloqueaba. Entonces, para que fluya la información, no es como ahora que lo imparte un maestro de forma laica y equitativa a todos. Entonces, en la antigüedad no, eran seleccionadas las familias y todo. Entonces, eso fue una desventaja nuestra que puede y que perjudica hoy en la actualidad. Entonces la labor que tendríamos que realizar nosotros es no solo de conciencia, sino de acciones a tomar, de promover la lengua, de escribir libros, de cantar, de retomar todo. Este es la verdadera, el motivo por la cual yo me siento no solo apasionado, sino que con la necesidad de impulsar lo nuestro, como mexicanos, sobre todo, como estamos muy ricos en cultura. Actualmente en Tulum, ¿cómo estás viendo todo este desarrollo inmobiliario que hay? El cambio de uso de suelo que se otorgó recientemente, que ya el presidente municipal dijo que hubo pues algunos malos protocolos en el cambio de uso de suelo. Estamos viendo también mucho corte de manglar para construcción de estacionamientos en la zona hotelera. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, podríamos verlo en dos puntos de vista. Si lo vemos de punto de vista a nivel ecológico, podríamos decir que daña todo lo que es el arrancar la raíz, ya sea de una planta, un árbol, contaminar, daña el mundo, el ecosistema daña, y entonces es un cambio irreversible. ¿Por qué? Porque se produce y entonces que la autorizan por personas que de forma inconscientemente ven mucho lo material, o sea, se van con el cash. Entonces eso depende mucho de la administración, y la administración son las personas que administran el municipio, que no son dueños del municipio. Entonces, que es una cosa diferente, que ellos están en un tiempo y luego llega otra persona y quizás haga lo mismo. Pero yo confío de que algún día va a estar una persona, o va a estar personas que tengan ese miedo a devastar, a arrancar algo que saben que ya es irreversible. Entonces el manglar es algo muy delicado. Es la balanza de nuestro ecosistema. Entonces no sé si algunos de ustedes saben que sin el manglar nosotros estamos como que muy desacobijados para enfrentar fenómenos naturales como los huracanes. Entonces, entre menos manglar, menos árboles, mayor golpe e impacto da. Y como saben, Quintana Roo y todo lo que es el sur del país es el ojo, siempre ha sido. Entonces hay que cuidar mucho del manglar. Uno de los objetivos por la cual decidí llamar nuestro proyecto Libro Tulum Tierra y Manglar era también por eso,
porque uno ve lo que está pasando. Entonces, viéndolo del otro punto, el lado administrativo, el desarrollo de Tulum tiene que crecer de forma ordenada. Entonces, estoy de acuerdo que va a crecer, pero estoy de acuerdo de que hace falta también el ecosistema, hace falta los árboles, hace falta saber a dónde se va a realizar una obra. Entonces no se puede construir encima de un manglar porque sabemos que a futuro toda naturaleza reclama lo que es suyo. Si lo construyes encima de un cenote se va a desfondar. Si lo haces a la orilla del manglar la va a reclamar. Entonces todo eso repercute. Pero ¿qué es lo que pasa? Intereses mezquinos de empresarios, el gobierno, hacen lo que no deben de hacer. ¿Por qué? Porque no ven más allá del interés. Entonces siento que Tulum merece un crecimiento, pero de forma ordenada, y siento que es allí donde las autoridades deben de poner mucha mano dura en contra de estos. Y lo hemos visto en todas las selvas, en manglar, en las playas. Entonces falta mucho de trabajo. Entonces eso es en cuestiones de mi punto de vista. Muchísimas gracias, ¿no? Me parece excelente. ¿Cuál crees que sea el futuro de la comunidad maya que está vigente aquí, pues no solo en Tulum, sino en toda la Riviera? ¿Crees que vamos a poder recuperar todo el conocimiento ancestral? ¿Qué crees que va a pasar? El conocimiento ancestral se puede recuperar si nos ponemos las comunidades mayas a trabajar, a tener los mejores aliados. Los mejores aliados son esas personas que aman la cultura de México, hablando en lo general. Entonces, para que nosotros no solo volvamos a resurgir, sino que se mantenga, porque es imposible a estas alturas. Quintana Roo ha crecido de aquí hace mucho tiempo, es multicultural, tenemos mucha cultura en nuestro municipio, ves que llegan de todos. Entonces el objetivo mío también en de lo que es el libro de la historia es poner un retroceso, o poner como un calendario, o poner una marca que es histórico. Las personas llegan, conozcan cómo es la historia. Entonces existe una frase que dice: quien pues no conoce la historia está condenada en volver a repetirla. Entonces conozcan un poco de la historia. Es por eso que el proyecto Tulum Tierra y Manglar habla de verdaderos caudillos, líderes sociales que pusieron una piedra en Tulum. No lo pusieron en el zapato, porque cuando lo ponen en el zapato es que no avanza, y es lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces, para retomar la cultura se requiere de la unión de todos. Me decía un amigo, oye Fili, ¿qué puedo hacer para ser maya? Le digo, lo único que tienes que hacer es respetar, amar y sobre todo incluirte. Le digo, no necesariamente para ser maya tienes que hacer eso, sino que el ser maya se requiere de esos valores y esos principios. El ser azteca se requiere, el ser de esas culturas. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura están esos respetos, está la igualdad, está el amor, y está buscar la paz, que es lo que promovemos. Entonces eso es lo que se requiere. Teniendo esto en cuenta, podemos enriquecer nuestra cultura. Entonces, si no lo hacemos, yo veo un futuro devastador en nuestras culturas. Lo veo en un momento decadente, y lo veo así. Y entonces va a ser un futuro en donde solo vamos a hacer un museo, vamos a ser recordados, es todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los jóvenes? Accionar, promover la historia, la lengua, la cultura, la música. Eso es lo enriquecedor, y eso es lo que debe hacer la juventud y los adultos y todo. Entonces, ¿de quién es esa labor? Es nuestra, de la generación que estamos acá. Tren Maya, ¿cuál es tu opinión? El Tren Maya es un proyecto, hasta donde se ve, federal, que está en un proceso de inicio de su trabajo. Se realizó una consulta, hasta donde se fue aprobada por una consulta. Más sin embargo, luego de la consulta se requiere el consenso de las personas, que al fin y al cabo van a decidir si se realiza o no, que son los ejidos, que son las parcelas o las personas que son dueños o posesionarios en donde vaya a pasar. Entonces, cosa que dificulta en la actualidad de aprobarse, porque algunos no lo aprueban, unos sí, hay interés. Entonces se ve como un proyecto de largo plazo. Entonces en el caso de Cobán, hasta donde se canceló este proyecto y no está en marcha por quizás razones, intereses. Entonces es muy grande, es un proyecto que yo siento que sí se tiene que haber dado también
un estudio de impacto ambiental y también un consenso y que se explique más a lo fondo, porque también el proyecto se habla de que se puede ocupar lo que es las vías federales de cuota, que ya están abiertas, ya están trabajadas, ya las devastaron en las administraciones pasadas. Entonces en el proyecto leí por ahí un comentario de algunos de los funcionarios que dirigen este proyecto, que van a usar o planean usar estas vías. Entonces ya de ahí sumar convenios con ejido. Entonces es un proyecto grande que lo vería en el lado turístico detonador, siempre y cuando el beneficio sea de las personas que sean en su mayoría pueblos y no sean empresarios, porque si no se va a convertir en un monopolio que llega el capitalismo, lo invade y nosotros nos convertimos en los vendedores de pepitas donde pasa el tren. Entonces no es así, tiene que ser un proyecto en donde los incluya y donde, si se da o no se da, sean los dueños realmente. Estoy de acuerdo siempre y cuando el dueño sea o la decisión sea de la mayoría de las personas que viven. En este caso, los mayas, que son los que tienen la mitad, el dueño de todas esas tierras, que son en su mayoría ejidos. Entonces en eso yo estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque hemos visto países que han avanzado y tienen ese sistema de comunicación. Entonces es un dilema, es un mundo de debate eso del tren. Entonces lo veo un tema muy amplio, muy interesante también para hablar con líderes sociales, con todo. Entonces para enriquecernos más, entonces sí lo veo como un buen punto de vista para empezar. Bueno, mis brujos ya lo oyeron. Fili Tah Balam aquí con nosotros, dándonos una buena cátedra acerca de la cultura maya. Te agradezco muchísimo tu tiempo, mi estimadísimo Fili. Pues muchas gracias por la invitación, sobre todo el espacio que nos das. Seguimos en la labor que me corresponde, que es promover la cultura, promover la lengua, el trabajo con la historia. Actualmente estamos en el libro, estamos trabajando en la misma diseño, el estilo, solo que una versión mejorada que vamos a tener. Y estamos por lanzar un poemario en lengua maya que está también en español y en inglés. Estamos trabajando con un grupo editorial independiente aquí en Tulum que se llama Libro. Entonces ellos ya lanzaron un primer libro que es de Tulum. Entonces este equipo de trabajo que tenemos, estamos trabajando una edición de un poemario que su servidor elaboró en maya, español e inglés. Entonces con Limo estamos en ese proyecto, por si alguien gusta formar parte del patrocinio, porque esos proyectos no se mueven sin patrocinio, sin el apoyo de personas que les interese, pues son bienvenidos. Bueno, mis brujos, voy a dejar toda su información de Fili aquí en la descripción del video para que puedan ponerse en contacto con él y puedan disfrutar su trabajo. Vamos a tener también esta información de los libros en el video, los voy a incluir para que lo puedan disfrutar pues con todo detalle. Te agradezco mucho tu tiempo, hermano. Muchas gracias. Hasta luego, mis brujos.